que la misma constitución política tiene candados que no nos permite a nosotros aprovechar de nuestros propios recursos. La primera interrogante, congresista, es, ya se estableció que el día 26 de agosto, es decir, dentro de unos pocos días, el gabinete encabezado por Guido Bellido se va a presentar ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Y en esa presentación van a hacer una serie de planteamientos, entre otras cosas y principalmente para empezar, sobre cómo enfrentar la pandemia del coronavirus y cómo proteger a los ciudadanos del impacto de la situación económica, incluyendo el alza de precios. ¿Por qué presenta usted esto y no se espera o no es parte de esto de las propuestas del Ejecutivo? Es algo, lo primero que no se entiende. Sí, definitivamente hay cosas que falta aclarar y creo que ese es el mejor espacio, porque nosotros no nos contradecimos con lo que viene haciendo el Ejecutivo, en este caso el Premier y el Presidente de la República, porque aquí nosotros estamos hablando de una reforma constitucional de los artículos 62, 65 y 66. En cuanto a lo que nosotros tenemos como punto principal declarar en estado de emergencia, cuando nosotros hemos vivido en estado de emergencia en el tiempo de la pandemia, hemos vivido momentos bastante difíciles donde que nadie ha podido controlar el precio ni siquiera de las medicinas y estos costos excesivos dentro de las clínicas. En ese sentido, estimado Lucar, esto solamente va a hacer de que el Congreso pueda facultar esta intervención del mercado en épocas de emergencia, como hemos vivido en la pandemia, y lo vamos a dar esta venia al presidente de la República. Nada te está haciendo en contra de las normas y de las leyes. Por el contrario, vuelvo a declarar que esto solamente lo vamos a hacer en casos excepcionales de emergencia que atraviese el país. Claro, pero ya existe en la legislación vigente y lamentablemente desde acá, desde Exitosa, hemos llamado la atención sobre esto. Es decir, la Ley General de Salud, la Ley de Emergencias establece que cuando se presenta una epidemia, una situación de catástrofe, el Estado tiene el derecho a través del Ministerio de Salud, y lo dice literalmente, a hacer uso de todos los recursos públicos y privados para enfrentar la emergencia. Está en la ley. Es decir, que hemos podido tener una política distinta sobre el tema del oxígeno, por ejemplo, o sobre el tema de los medicamentos que son básicos para enfrentar el coronavirus. Es muy cierto, estimado Lucar. Lo que no se ha aclarado, aparte que está en el artículo 137 de la Constitución Política, es que no se ha aplicado hasta el día de hoy. Los candados que existen para cada uno de ellos ha sido difícil poder controlar. Nosotros aquí, con este proyecto, necesitamos que se declare como un bien común, por ejemplo, el tema es lo que tiene, lo que tenemos en estos momentos, cada día más en incremento el tema de los hidrocarburos, específicamente el gas. Y por lo tanto, también en el tema de la salud. Tenemos órganos reguladores como la SUNAS, que regula el agua, tenemos órganos reguladores de la electricidad, pero no tenemos órganos reguladores exclusivamente para el tema de la salud. Por eso aquí se tiene que dar toda unas funciones dentro de su salud, igualmente funciones que no es aplicable para Ocinermin. Y aquí algo más importante, estimado Lucar, que ni siquiera nosotros, que somos los dueños de estos hidrocarburos, ni siquiera tenemos la competencia para poder abaratar este costo en estos momentos de emergencia, y muy por el contrario, se ha hecho lo que se ha querido, se ha lucrado con el oxígeno, que ha sido un bien preciado para todos los peruanos. He visto morir a miles de mis hermanos ucayalinos y a nivel nacional porque no ha habido la intervención correcta. Hay una ley, pero no es aplicable, y nosotros queremos que esta ley se aplique en estos momentos donde que el país debe de aplicar uno de los estamentos que es su deber: asistir al pueblo peruano. Es por ello que aquí también, cuando nosotros hablamos en temas netamente de hidrocarburos, queremos garantizar el abastecimiento del mercado nacional para evitar la exportación indiscriminada que tenemos ahora. No hemos dado ni siquiera la oportunidad a miles
de regiones para que se dé el proceso de la masificación, que esto sí recortaría en más del 50% el verdadero costo que es el GLP. Muy por el contrario, hemos puesto zancadillas. Acá uno de los ejemplos claros para nosotros es mi región. En mi región tenemos a la empresa Guaitía Energy, que necesitamos 15 millones de pies cúbicos día para iniciar el proceso de masificación, una promesa que se tiene desde el año 2001 y que hasta ahora no se ha concretizado. Caprichos, voluntad política, intereses personales, intereses de un grupo, la verdad, eso queremos nosotros destrabar. Igualito sucede en otras regiones. Claro, pero congresista, acá se plantean varios problemas, ¿no? O sea, primero, así es. La ley existente actualmente permite hacer y tomar decisiones que no se han tomado. Es decir, el Estado tiene derecho en una situación como la de la pandemia a tomar el control de todo aquello que sea indispensable para enfrentar la crisis sanitaria. Es decir, las plantas de oxígeno, por ejemplo, y no se quiso hacer para evitar lo que hemos vivido. Y no solamente eso, sino el abastecimiento de productos básicos para atender la emergencia y de todos los recursos disponibles, dice la ley. Ahora, usted está introduciendo, o sea, entonces, para lo que es la pandemia, en realidad no necesitaríamos mayor modificación, necesitaríamos un poco de coraje nomás a la hora de tomar las decisiones, porque no se está hablando además de expropiarle nada a nadie, sino de hacer uso de esos recursos y cuando sea necesario tomar el control físico lo tomarás, pero lo devolverás cuando termine la emergencia. Además, en todo momento pagarás los justiprecios de los recursos que estás usando. Eso lo dice la ley. Pero usted está introduciendo el tema de los hidrocarburos, es decir, si lo que usted propone, que además requeriría 2 legislaturas ordinarias para aprobarse esta modificación constitucional, ¿esto qué supondría? Por ejemplo, que el gobierno puede decir, el gas no puede costar más de 30 soles. ¿Eso es lo que significa su propuesta? O sea, ¿eso sería una consecuencia de su propuesta? Bueno, nosotros en realidad, estimado Lucar, el Ejecutivo tiene su propia propuesta y nosotros tenemos que fortalecer el trabajo. Aquí lo que nosotros pretendemos, el objetivo primigenio, es eliminar la libertad de precios que establece la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual permite aplicar precios calculados por variedad de importación y no por costos incurridos con tasas de rentabilidad aquí regulada. Nosotros hemos visto todo este tiempo, por ejemplo, si nos dicen, no, el precio del gas está sometido al precio internacional, pero nosotros tenemos nuestros propios recursos y ni siquiera podemos tener un precio justo, pero esto permite que sí tengan sobreganancias las empresas. Pero ¿qué pasa con el verdadero consumidor, con la madre de familia? ¿Qué sucede en la canasta familiar? Entonces, esto afecta, sí afecta, por supuesto. Y nosotros queremos otorgar funciones a esta ley de hidrocarburos, que hay muchísimos vacíos, pero sin afectar al empresario. Lo único que queremos, cuando nosotros pedimos el precio de paridad, que ahorita, por ejemplo, Nicolás, y usted lo sabe muy bien, el precio a nivel internacional lo están comprando al doble que se compra. Aquí eso ni siquiera beneficia dentro de nuestro presupuesto, no beneficia en nada, pero ¿quién sigue con sobreganancia? Claro, entonces, pero lo que llama la atención es decir, pero congresista, yo creo que nadie en su sano juicio podría poner en discusión que algo hay que hacer para enfrentar la subida del precio del gas y de los combustibles y de los productos de primera necesidad, que algunas medidas hay que tomar en esta situación, sobre todo para proteger a los más vulnerables. Pero lo que resulta sorprendente es que usted ha hecho una propuesta. Esta mañana Giovanna Díaz entrevistaba a un congresista de Perú Libre que no sabía y no conocía el proyecto. Yo ayer llamo para entrevistar a la congresista Betsy Chávez y tampoco había firmado el proyecto, es decir, congresista, ni en su propia bancada hay, una discusión sobre un asunto tan relevante como el que usted está planteando, 10 días antes, además o menos, de la presentación del Ejecutivo ante el Congreso, donde propuestas como la suya podrían haber sido no incluidas. O sea, ¿por qué no usar ese camino en vez de este? Por supuesto, Nicolás. Nosotros hemos conversado y mi bancada tiene conocimiento que mi principal interés
son muchos, pero acá se ha delegado funciones. Ellos saben que nosotros no solamente hemos presentado este proyecto, tenemos 3 proyectos que hemos presentado a favor de la población. Nosotros no queremos que sea un congreso representativo, nosotros queremos un congreso que represente las grandes mayorías, y dentro de esas grandes mayorías nosotros sabemos que la misma constitución política tiene candados que no nos permite a nosotros aprovechar de nuestros propios recursos, aprovechar de una salud que sea universal, integral y justa. Porque no podemos lucrar con el oxígeno, no podemos lucrar con una mascarilla que ha llegado a costar más de 50 soles. No puedo lucrar con un producto preciado que tengo en mi región y que en estos momentos abastece mi vecino país de Brasil, que es Purús, porque no puede llegar, y el costo incluso el balón de gas es de 150 soles y no puede llegar de mi país a este lugar porque el costo es excesivo. Dígame si esto es justicia, dígame si las personas de a pie, las madres de familia que tratan de sobrevivir ante tanta mezquindad, no tengamos acceso a un bien preciado. Nosotros queremos que en el tema de hidrocarburos el gas sea reconocido como tal, como un bien común para todos, como lo tienen que ser todos los bienes esenciales, y lo debería de ser también aquí la comunicación, que es otro tema que posteriormente vamos a abordar. Pero yo creo que aquí el punto emergente y el punto de quiebra que conoce mi bancada es mejorar y desatar los candados que existen en el artículo 62, 65 y 66, para que la población vea que nuestros recursos no solamente han servido para exportar a otros países, sino aquí lo principal, garantizar el abastecimiento del mercado nacional para evitar la exportación de manera indiscriminada. Claro, ahora, esto no... Yo puedo, una vez más, congresista, o sea, yo creo que tanto desde la perspectiva del tema de la necesidad de tomar medidas para enfrentar las alzas de precio, ¿no es cierto?, como desde el punto de vista de que el Estado actúe con responsabilidad y haciendo uso de todos los recursos que tenga disponibles para enfrentar la pandemia, así como incluso el tema del gas de camisea. Yo recuerdo, no sé si él se acuerda, ¿no?, y qué dirá ahora cuando se hable del tema, pero Alfredo Barnechea, cuando fue candidato hace algunos años, habló del tema del gas de camisea y dijo que ese contrato era una estafa y que ese contrato tendría que ser revisado, si no anulado, y que simplemente y prácticamente nos estaban robando con ese contrato. Es decir, no hay que ser de izquierda para ser crítico con respecto al contrato de camisea, ¿no? Pero una vez más, ¿por qué estos temas? Es decir, lo que yo no logro entender es por qué usted, si cree que estas propuestas son importantes, no se las transmite a su compañero de bancada, hoy presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y le dice, congresista, yo creo que esto debería estar en las propuestas del gobierno al presentarse del gabinete, y sino lo que usted hace es presentar una moción que incluye montones de cosas, no todo esto que usted nos está diciendo, y que desvía la discusión sobre lo que debería estar centrado en la propuesta del Ejecutivo. Pero ¿O es que hay diferencias? Yo no veo en qué sentido desdice, mi estimado Lucar, porque aquí solamente estamos hablando en tiempos de emergencia que tenga nuestro país. Yo no me estoy aquí contradiciendo con el Ejecutivo, y por el contrario, vamos a hacer que este trabajo se vea de manera fortalecido, porque aquí nosotros vamos a pedir al presidente que en estos momentos se declare en emergencia. Aquí no estamos diciendo que nosotros simplemente vamos a destrabar porque es un antojo o porque queremos llamar polémica o porque de alguna otra manera el Ejecutivo no lo puede hacer. El Ejecutivo está haciendo muy bien su trabajo y esto se va a ver de manera progresiva, pero también hay que comprender, yo lo siento de esa manera, ¿quién lo presenta? Si lo presenta Perú Libre, esto sí es debatible, es contradictorio, no es viable, es cuestionable. Todo lo que nosotros hacemos o lo que podamos nosotros presentar en bienestar de las grandes mayorías, yo siento eso, que desdicen el verdadero fondo. Y aquí el verdadero fondo es de que en estos tiempos que nosotros hemos vivido momentos difíciles, que he perdido a muchos seres que he amado y que por no tener un balón de oxígeno han tenido que perecer sus vidas, yo creo que esto es injusto, porque aquí no ha funcionado de manera regular su salud, y su salud se tiene que encargar para que no exista
lo que siempre se ha dicho en los medios, ¿dónde está tal entidad? ¿Dónde está Sinermin? ¿Dónde está Indecopi? Claro, ¿Dónde están las entidades públicas? Nunca han tenido presencia en estos momentos y lo saben. Pero congresista, pero de eso hemos hablado acá en Exitosa de manera insistente durante años y antes de las elecciones, e incluso hemos hablado de los déficits del sistema de salud antes de la pandemia y de la situación de la economía real de los peruanos, pero es decir, a lo que vamos no es a eso, sino que va a haber una presentación del gabinete, ¿no? El día 26 de agosto, donde todos estos temas que usted está planteando deberían tener respuesta. Deberían tener una respuesta. ¿Cómo se va a hacer para controlar el alza del precio, el alza de los combustibles? ¿Cómo se van a enfrentar los requerimientos de la pandemia? ¿Qué se va a hacer con temas tan trascendentes como el del gas? Porque la subida del precio del gas inevitablemente pone en discusión esta paradoja de que tenemos gas de camisea y finalmente termina yéndose fuera del país y no usándose para resolver los problemas de los peruanos. Pero el tema es el procedimiento, es decir, ¿por qué no dejar que eso lo haga el gabinete? ¿Por qué tomar una iniciativa? Pero en fin. Es su decisión, su derecho, congresista. Eso yo creo que nadie se lo puede negar. En realidad esto no es función del Ejecutivo, hay que tener en claro. Esto va de la mano y encaminado con las propuestas que está haciendo el presidente Castillo, porque ya dijo que se va a bajar el costo del gas en los próximos días. Espero que esta semana ya esto se concretice y solamente nosotros, a través de estos artículos de la Constitución, va a permitir que en momentos de emergencia, pues, se pueda trabajar y se pueda controlar estos espacios que lamentablemente en los tiempos de pandemia nadie lo hemos esperado, y no solamente que no lo hemos esperado, para nosotros ha sido una historia bastante difícil de poder digerir. Y yo como madre de familia y al mismo tiempo como mujer ucayalina que he visto perecer a miles de mis hermanos ucayalinos simplemente por un balón de oxígeno, yo creo que estas iniciativas deberían de ser motivo de debate, pero de aprobación, porque con este Congreso que nos está representando ahora, que nos viene prácticamente a nosotros boicoteando el trabajo, y lo único que se hace, incluso en el mismo hemiciclo, en algunas oportunidades, no solamente es negarnos incluso la participación, sino también es aquí darnos clichés de insultos, que eso no es a lo que nosotros hemos venido a trabajar y con las propuestas que debería de revertir las verdaderas necesidades de cada uno de los ciudadanos que quieren y que por lo menos en este gobierno aspiran un cambio, pero un cambio verdadero, no para un grupo, sino para las grandes mayorías que están en la frontera. A mí me gustaría invitarle, Nicolás, porque sí o sí nosotros vamos a ir a Purús con el presidente, porque ese es el compromiso que se hizo. Vayamos y conozcamos en situ cómo viven nuestras familias, cuánto es el costo de vida. La vida ahí prácticamente para muchos sobreviven a tanta indiferencia.